Buenos días, gracias por acompañarnos en el seminario web de hoy. Hoy vamos a ver los conceptos básicos del diseño de vías rurales con RoadEng. Y para empezar vamos a ver la agenda del día de hoy. Yo voy a hacerles una pequeña introducción. Mi nombre es Patricia, yo estoy a cargo de las cuentas para América Latina aquí en Softtree. Tenemos sede en Vancouver, en Canadá, pero atención en español, tanto en la parte de soporte técnico como en ventas. Y luego de la pequeña introducción, los voy a dejar con nuestro ingeniero de soporte, el ingeniero Diego Otero, quien es ingeniero civil, originalmente de Colombia, pero ahora está aquí con nosotros y es parte del equipo de Softtree. Y pues me da muchísimo gusto podérselos presentar en este primer webinar para él. Entonces, el flujo de trabajo que les vamos a presentar incluye la creación de un modelo digital de terreno, luego vamos a hacer el diseño del alineamiento horizontal y vertical, vamos a hablar un poco sobre las plantillas de sección transversal, luego vamos a ver cómo crear documentos de salida, planos, reportes, etcétera, y vamos a dejar al final unos minutos para resolver cualquier duda que ustedes tengan. Comencemos por ver cómo funciona RoadEng. Entonces, la idea detrás del software es que sea un software fácil de usar y la manera en la que fue diseñado es con dos módulos. Tenemos un módulo que se llama Terrain y el segundo módulo se llama Location. Entonces, el día de hoy el trabajo va a comenzar en el módulo de Terrain, donde se hace la importación de datos topográficos. Estos pueden ser de diferentes tipos, pueden ser nubes de puntos, pueden ser datos de estación total, GPS, etcétera. El programa es muy compatible. Diego les va a hablar un poquito más sobre eso. El siguiente paso es la importación de datos espaciales adicionales. Por ejemplo, si ustedes tienen algún alineamiento previo o cualquier gráfica, algún archivo shape, se puede importar y poner sobre la superficie de terreno. Y luego de eso se pueden agregar también imágenes de fondo como ortofotos. Ya creado el modelo digital y todo lo que queremos cuando ya está finalizado, se guarda como un archivo .terx, que es el formato que va a reconocer el siguiente módulo, que es Location. En Location vamos a hacer los pasos clave para un diseño de vía, comenzando por el archivo que creamos en Terrain. Importamos ese archivo, luego hacemos la creación del alineamiento horizontal, le agregamos las curvas, vamos a hacer luego la creación del alineamiento vertical con sus curvas, luego vamos a ajustar la plantilla de sección transversal de acuerdo a las especificaciones de la vía que está preparando Diego. Vamos a ver un poquito también de cómo agregar drenajes transversales o también llamadas obras de arte en algunos países de Latinoamérica. Y finalmente, pues también se puede hacer reportes de cantidades o volúmenes de materiales y vamos a hablar un poquito de los documentos de construcción. Esto que vamos a ver hoy es lo básico en RoadEng, pero RoadEng también tiene otras muchas funciones muy interesantes. Por ejemplo, como les decía, la adición de drenajes transversales. También se puede trabajar con sobreanchos, muros de retención y con algunas intersecciones sencillas. Entonces, para finalizar mi parte, los invito a que nos envíen sus preguntas. Todos los micrófonos están en silencio, pero la manera de comunicarse con nosotros es a través del panel de preguntas. Entonces, lo único que tienen que hacer es presionar el signo de interrogación, escribir su pregunta y presionar Enter para mandarnosla. Las preguntas permanecen anónimas. Yo las voy a leer al final del webinar y pues Diego nos las va a responder. Y con esta introducción te cedo la palabra, Diego. Gracias. Bueno, muchas gracias Patricia por esa introducción. Vamos a hacer un flujo de trabajo, vamos a crear un modelo de terreno aquí en el módulo de Terrain y vamos a exportar ese archivo .terx al módulo de Location para hacer nuestro diseño de la vía. Entonces iniciamos insertando el archivo
En este caso es un .las, que es un formato LiDAR, pero somos compatibles con distintas formas de ingresar los datos, entre esos ASCII, que es punto texto, que es como se manejaría si fuera estación total. También tenemos para insertar shapes, KMLs, KMZs. En general es muy diverso. También podemos utilizar datos DEM. Entonces en este caso vamos a insertar este 9 puntos LiDAR. Y en nuestras opciones de importación tenemos varias opciones. Aquí solo voy a incluir el terreno, pero hay más datos. En la selección, normalmente lo que hacemos es incluir que se filtren regiones cuando los datos son muy grandes y pesados. Generamos unas regiones de filtrado por polígonos, corredores o etcétera. En este caso son solo casi 3 millones, 4 millones de puntos, no es necesario. Se recomienda que por encima de 10 millones de puntos si se haga un filtrado para que el programa corra mucho más fluido. Y la proyección ya está definida. Este formato ya lo descargué de la página del gobierno de España. Entonces ya está definida la proyección, más sin embargo, si necesitáramos hacerlo, podremos definir nuestra proyección aquí, por ejemplo, UTM, United States State Plan, US State Plan de 1927, y en este caso la que estamos usando. También podemos ingresar coordenadas para definir nuestra proyección desde códigos EPSG. Ingresamos aquí el código y podríamos definir nuestra proyección. Le damos OK para importar. Esperamos a que procese. Y aquí ya estaría nuestros 9 puntos. Siempre que ingresamos un elemento a Robodense va a estar coloreado en magenta, en este color. Voy a deseleccionarlo. Los puntos siguen apareciendo ahí, pero pues ya no están seleccionados. Ahora voy a insertar mis archivos de hidrología. En estos momentos en la versión 10 no se puede todavía generar la hidrología de un terreno, pero a futuro en la versión 11 ya podemos calcularla. Es una opción que vamos a tener a futuro. Este archivo lo generé con la versión 11 de Robodense. Y aquí tenemos nuestra hidrología del terreno. Entonces vamos a cambiarle el color para que tenga un poco más de sentido. Vamos a dejar sólido y azul como debería ser. Aplicar. Listo. Voy a ir a modelar mi terreno, generar mis curvas. Y en general esta distancia de los triángulos que se forman para generar el terreno, el modelo, debería ser lo más pequeña posible en la medida en que mis puntos y la calidad de mis datos lo permita. En este caso yo ya hice a prueba de error y determiné que con 70 metros es como lo ideal para este tipo de datos que tengo. No voy a dejar contornos ni mayores ni menores. Entonces no, aquí voy a deshabilitar el tema de las curvas de nivel y le damos OK. Y ya se generó mi modelo 3D. Aquí lo podemos ver. Entonces voy a apilar verticalmente para ver al mismo tiempo mi trabajo. Listo. Y ahora voy a generar una ortofoto para darle un poco más de contexto al proyecto. Entonces vamos a inicio, importar mapas en vivo. Y aquí tengo distintos tipos de fuentes de mapas. Google, Bing, MapTiler, etcétera. Si no existiese la fuente de mapa que necesito, también puedo editarlos y generar nuevas. Entonces en este caso podría colocar el URL, etcétera. En este caso voy a dejar la de Google. Entonces lo que hacemos es cortar la zona que nos interesa. Guardar y cargar. Se nos genera el formulario de calidad, digamos así. Entre más zoom le hagamos, más calidad va a tener y más datos va a
a tener que descargar, va a tardar un poquito más. Acá nos da la advertencia de cuántos datos se está descargando, digamos que sí, y esperamos el informe de progreso. Aquí lo que está haciendo es ir al servidor de nuestra fuente de mapa, descargar esos datos y generar la ortofoto para importarla como fondo en nuestro proyecto. Ahora lo que sigue sería esperar este informe de progreso. Se nos va a generar la pantalla de opciones de importación. Configuramos la calidad de imagen que queremos y ya. Entonces aquí le damos guardar archivo, le ponemos una imagen, un título a nuestra imagen. Voy a dejar esta, que ya la tenía por defecto, digo que sí. Le reemplazo, ok. Entonces aquí lo que veníamos diciendo, las opciones de importación, la mayoría de parámetros no es necesario modificarlos, solo la calidad de imagen y el desteñido. Esto va a ser como la imagen más borrosa o menos borrosa. Y esta es la calidad de imagen que yo requiero, que yo quiero. Entonces en este caso le voy a dejar lo máximo posible. La proyección ya está definida porque estamos insertando un archivo que ya tiene proyección. Entonces va a tomar la misma proyección que ya habíamos definido. Le damos OK, aplicamos transformación. Advertencia, y la siguiente advertencia ya debería ser del éxito de la importación de la imagen. Y ya estaría. Acá tenemos nuestra imagen de fondo. Que le haya un poco más de contexto y entendemos por qué tenemos estos bordes así. Es porque es la costa norte de España, cerca de la zona de Galicia. Y ya. Entonces voy a ingresar también unos puntos que van a ser mi punto inicial y final de mi vía. Punto A. OK. Entonces aquí en símbolos voy a cambiarlo. Voy a hacerlo más grande para que sea más visible. Le voy a colocar una esfera un poco más grande. Una altura de 10 metros para hacerlo más visible y le voy a aplicar. Siempre tengo que darle a aplicar o si no, no se van a generar los cambios. Aquí ya quedó mi punto A. Voy a hacer lo mismo para el punto B. Mismo la proyección. Y aquí ya está mi punto B. Voy a cambiar los símbolos. Entonces círculo, el color. Y que sea una esfera de 10 metros. Le doy OK. Y le damos a aplicar. Acá ya tengo mis dos puntos. Lo que voy a hacer es insertar ahora una carretera que ya tracé en el próximo módulo de la versión 11 de Rodensch. Tenemos la opción de generar un creador de alineamientos que va a generar rutas conforme a los parámetros que yo le quiera ingresar. En este caso le solicité que me evitara la mayor cantidad posible de cruces de afluentes, respetándome una pendiente del 15%. Entonces va a haber algunos afluentes que sí o sí va a tener que cruzar, pero en la medida de lo posible va a evitarlos. Entonces voy a insertar mi shape con esta nueva carretera. Vamos OK, y aquí ya estaría. Voy a hacerlo un poco más visible igualmente. Y aplicamos. Y esta sería la carretera que me generó el explorador de alineamientos de la versión 11 de Rodensch. Aquí vemos cómo me evitó todos estos. Evitó este y estos sí tuvo que cruzarlos porque si no el problema no tendría solución. Aquí lo mismo, aquí evito varios, evito todos estos afluentes. Lo que estoy haciendo es abaratar costos, básicamente estoy evitándome generar nuevos box culvert en estas zonas. Y ya. Entonces este archivo lo vamos a guardar, archivo, guardar como, y lo vamos a generar como topografía, aquí ya yo lo tenía definido. Va a ser esta topografía, no lo voy a guardar porque ya lo tengo aquí. Lo que vamos a hacer es abrir este mismo archivo
pero ahora en Location. En Location básicamente lo que vamos a hacer es importar este modelo digital de terreno que creamos para empezar a hacer nuestro diseño de la vía. Entonces vamos a Archivo, Nuevo archivo, buscamos y vamos a la carpeta donde tengamos nuestro terreno. Vamos a abrir, ok, ahí empieza a cargar y aquí me va a decir en dónde quiero que iniciar mi alineamiento. Entonces voy a decirle que en un elemento del terreno que va a ser mi punto A. Le damos ok, siguiente, y la sección transversal la vamos a dejar la inicial que tiene por defecto y ya, ahí termina la importación. Y aquí podemos ver pues lo mismo que estábamos teniendo en el módulo de terreno. A gusto personal me gusta trabajar de otra manera con otras vistas. Entonces lo que voy a hacer es cambiar esta plantilla. Esto es personalizable en el momento en que ustedes quisiesen hacer que esta sección transversal sea más pequeña, que estos datos sean más grandes, que la pantalla se vea de una u otra forma. Yo puedo configurarlo para mostrarlo tal cual como me gusta trabajar y no perder tiempo moviendo todo el tiempo esto. Simplemente guardo mi plantilla de formato de pantalla y Rodencia reconoce cómo es que me gusta trabajar a mí. En este caso a mí me gusta dejar el perfil a la izquierda, la planta a la derecha y acá la vista en 3D. Ahora en la vista en 3D voy a hacer un pequeño cambio que va a ser mostrar los triángulos. Entonces en la topografía muestro los triángulos y les coloco un color amarillo puede ser y lo sombreo. ¿Para qué? Para que sea un poco mejor el modelo, sea más gráfico. Listo. Y ahora lo que vamos a hacer es generar nuestros alineamientos y a su vez vamos a ver la plantilla de diseño de la sección transversal. En este editor de plantillas tenemos distintas formas de personalizar nuestra sección. En este caso es una vía rural, vamos a dejar esta vía de bajo volumen de tráfico. Lo que voy a hacer es cambiarle el ancho, que sea un ancho de 3.5 metros de carril. Recordemos que esto es carril, entonces cuando yo coloco 3.5 en realidad va a ser una vía de 7 metros y vamos a dejarle 35 centímetros de espesor. Entonces aquí ya puedo ver cómo gráficamente también se me está reflejando el cambio. Si yo lo dijera que fuera exagerándolo 80 centímetros, aquí podemos ver la diferencia en la plantilla, cómo lo va graficando y pues lo hace mucho más fácil de ver. Ahora lo mismo vamos a hacer a la derecha, 35 centímetros y 3.5 de ancho de vía. Le damos OK y le damos OK. Aquí, ¿qué va a hacer? Aquí lo que va a hacer es utilizar esa plantilla para aplicarla en donde la encuentre en mi alineamiento. Si yo no estuviese usando esta plantilla, sino que fuera, por ejemplo, otra de las que yo tengo, por ejemplo, que me hubiera diseñado la rural y le hubiera hecho un cambio a la rural, pero no está aplicado, tendría que venir aquí a asignar rango y cambiar rural y añadir en qué tramos, desde qué estación hasta qué estación quiero que se aplique esa plantilla. Y ahora vamos a empezar nuestro alineamiento horizontal. Vamos a incluir el fondo que teníamos antes. Entonces vamos a clic derecho, opciones de ventana de perfil y añadimos el fondo. Vamos a añadir fondo, que es el que generamos cuando descargamos la ortofoto. El orden de estos factores sí importa. Si yo tengo mi fondo debajo en este orden, va a significar que el fondo va a estar sobrepuesto al terreno. Entonces, pues no es la ideal. Lo que vamos a hacer es el fondo subirlo para ver todas las características de mi terreno por encima del fondo. Y el fondo le vamos a cambiar el desteñido, lo vamos a dejar en un
20%. Le damos OK. Y OK. Ya tenemos el fondo de nuestra imagen de planta. Voy a empezar mi alineamiento. Clic derecho y empiezo a dibujar. Es un proceso de 2 puntos. Un punto para dejarlo ahí y otro para atarlo. ¿Sí? Clic izquierdo. No voy a dejar la misma curva que estoy trazando en el explorador de alineamientos porque tardaría más tiempo y es algo simplemente a manera de ejemplo lo que estamos trabajando. En la medida de lo que yo tuviera mi diseño y quisiera pues hacerlo con el mayor de los detalles, obviamente, sí le haría todas estas curvas. Listo. Y ahora vamos a hacer el diseño de curvas horizontales. Vamos a agregarle nuestras curvas. Vamos aquí a la pestaña. Y vamos a crear nuestras curvas. Entonces voy a ir al primer punto, que es el punto A. Y en el siguiente voy a empezar a generar mi curva. Entonces voy a darle un círculo, voy a dejar radios de 50 y peraltes de 6. Esta va a ser la curva que quiero aplicarle a todo mi diseño. Y le voy a ajustar curva por defecto. ¿Para qué? Para que Rodensch recuerde esa curva y sepa que es la que quiero utilizar en el diseño y la pueda volver a llamar más fácilmente. Le voy a aplicar. Vamos al siguiente punto. Lo mismo. Le doy a obtener curva por defecto, que es la que ya generé al oprimir este botón. Y aquí ya me la crea y lo voy a aplicar. Siguiente, curva por defecto y aplicar. Si yo quisiera hacer este proceso para que sea un poco más manejable y tarde menos tiempo, puedo ir aquí a autogenerar curvas y aquí en aplicar curva predeterminada me va a generar la curva que yo ya guardé con un ángulo delta mínimo, ¿sí? Entonces, digamos, él va a tratar de siempre generarme la curva que yo le solicité acá de radio de 50. En caso que no pueda, lo mínimo que va a generar es un ángulo delta de 20. Entonces, le damos OK, esperamos y aquí ya debería generar las otras dos curvas que faltan. Listo. Listo. Y ya estaría. En realidad, entre curvas horizontales y verticales es muy parecido. Simplemente ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el perfil. El flujo de trabajo es muy similar. Damos clic derecho y empezamos a dibujar nuestro perfil. Listo. Y voy a generar mis curvas verticales. Voy a ir a iniciar en el primer punto. Aquí me está diciendo que tengo una pendiente fuera de los límites de la clase de mi carreteras. ¿Por qué es? Porque yo todavía no le he definido cuál es la pendiente de 15 que he querido. Ahí está una por defecto que es de 10 y la que realmente quiero es manejar una pendiente máxima entre el 15, digámoslo 15, sí, 15%. Le damos OK. Siguiente punto, obtener curva por defecto. Está diciendo que no se ajusta, es porque se están traslapando la curva anterior con la siguiente que va a generar. Hay dos opciones, o muevo mi punto o cambio mi K. Cualquiera de las dos podría funcionar. Vamos a ver, disminuyendo el K. Siguiente.
Entonces aquí no me está dejando, me tocaría moverlo. Acá nos está dando la advertencia de que no estamos cumpliendo la pendiente para la clase que le solicitamos. Entonces lo que vamos a hacer es opciones de perfil en etiquetas. Vamos a ir a mostrar las pendientes para poder verlo gráficamente cuál es la pendiente de cada tramo y así poder solucionarlo. Aquí estamos viendo, voy a cambiar un poco el tamaño de las etiquetas para ver mejor. Esto es, dejémoslo más pequeño. Esta quitémosla, está más pequeña. Tamaño de 5 puede estar bien. Y así. Listo. Entonces acá tengo -8, estoy cumpliendo. -3 está bien. Esta es la que no está cumpliendo, que es de -16. Entonces lo que voy a hacer es mover mi punto de tal forma que aquí ya no me va a generar la alerta, como estamos viendo acá. Ya se está cumpliendo, pues porque le habíamos dicho que máximo fuera de 15 y esta me está generando 14. Entonces aquí ya cumpliríamos por ese lado. Y ahora vamos a ir a analizar nuestros datos. En los datos, vamos a opciones de datos, clic derecho, opciones de datos, y en columnas voy a solicitarle que me muestre las cantidades que quiero optimizar. Por ejemplo, para un presupuesto de obras, me serviría mostrar esta información. Los volúmenes, cortes y rellenos. El azimut no lo quiero, entonces lo remuevo. Ok. Y voy a mostrar los totales del diseño y de la página. Y aquí ya me está mostrando con base en cada estación. Listo. Aquí esta estación básicamente me está mostrando 1500 metros de trazado, pero como se maneja en la mayor parte de Latinoamérica, diría yo, es la estación de tipo tradicional, que es mostrar el kilómetro más los metros. Le damos OK y aquí ya sería K1 más 500 metros. Listo. Ahora lo que voy a hacer es analizar en mi vista qué afluentes estoy cruzando para crear un box culver en esa zona. Por ejemplo, aquí estoy cruzando este afluente 2 veces, entonces voy a generar, va a ser un ejemplo, en general estoy cruzándolo varias veces, pero vamos a crear 2 o 3 box culver como para verlo. Vamos aquí a esta zona que dice drenajes y le vamos a añadir, hacer un canal natural y en la estación que yo señalé y ya estaría. En este caso es, si lo vamos a ver, está exagerada la longitud, podría modificar las propiedades conforme a lo que yo requiera. Voy a cambiarles un poco el diámetro. Vamos a ver otro afluente, acá volvemos a cruzarlo. Entonces añadimos otro. De igual forma acá. Aquí podemos ver nuestra sección transversal, que el tubo sobresale de nuestro diseño. Entonces lo que hacemos es cambiar las propiedades. Un tubo menor, ya obviamente con base en los cálculos hidráulicos de nuestro especialista. Ya, digamos que a manera de ejemplo tenemos estos box. Ahora lo que voy a hacer es recalcular para que no me salga esto, sino me salga la curva de balance de masas. Entonces voy a ir a corredor, recalcular rango y vamos a recalcular costo. Esto es importante para que el
tenga en cuenta los cambios que hemos hecho últimamente. Y aquí ya me está generando una curva. Estamos viendo que pues no está para nada balanceado. Es decir, estoy teniendo 123.000 metros cúbicos de corte y solo 42.000 de relleno. ¿Qué quiero ahora? Voy a balancearlo con nuestra herramienta de optimización. Vamos a optimizar las curvas verticales. Le damos perfil óptimo para que él busque el alineamiento vertical óptimo, para tratar de lograr que mis curvas, que mis cortes, perdón, sean en la medida de lo posible iguales a mis rellenos. Esto se vuelve un cálculo iterativo. Lo que hace Routenge básicamente es empezar a mover esta curva poco a poco y va viendo. Si lo voy subiendo, me aumentó, qué tanto se alejó. Y pues por eso puede tardar en general, debería tardar un máximo 2, 3, 5 minutos a lo mucho en generar este cálculo. Y también dependiendo de la complejidad del problema. O sea, no es lo mismo aquí que le estoy dando 4 puntos para que calcule. Aquí yo tuviera una curva con mucho detalle y muchos cambios de pendiente. Va a tardar un poco más. Aquí ya está terminando de procesar las secciones. Listo. Y me da un cuadro de diálogo con los cálculos que él realizó. Si él encontró algo importante que tenga una restricción o algo para comentar, el programa lo va a mostrar en esta zona. Por ejemplo, acá está diciendo el alineamiento está tocando la banda en la estación 770. Si empleáramos esta banda, el ajuste podría generar un alineamiento más barato. Entonces, son restricciones que él está encontrando que podría aún optimizar aún más. Le damos OK. Y aquí ya me generó una curva distinta, con mayor detalle. Aquí vemos puntos muy cercanos entre ellos. Pero básicamente lo que hizo fue hacer que mis cortes sean lo más cercanos posibles a los rellenos, con el alineamiento que yo le di. Voy a quitar todas estas etiquetas para que no se vea como tan saturado. Y ahora lo que vamos a pasar a hacer es ir a Multiplot para generar nuestros planos de construcción. Aquí yo podría, en la ventana activa de Multiplot, podría generar las ventanas que yo esté generando, planta perfil, secciones, los datos que ya calculé. Pero mi favorito por lejos son los libros que ya tenemos. Voy a escoger un tamaño de página ANSI D y vamos a escoger los capítulos disponibles que podemos generar. En este caso voy a escoger planta perfil y es algo poderoso en el sentido en que no voy a perder tiempo dibujando o solicitándole a mi dibujante que me genere los planos de planta perfil que siempre toman bastante tiempo crearlos a mano. El programa solo los está creando. Entonces aquí podemos ver cómo él solo lo generó. Ahora me restaría a mí que cambiar ciertos parámetros, por ejemplo, el logo, incluirlo, incluir el nombre del diseñador, básicamente detalles menores, ya como por pulirlo. De igual forma voy a generar mi sección transversal. Aquí están las distintas secciones que estoy creando. Entonces también podría crear una sección dependiendo de, por ejemplo, cada cierto punto. Aquí opciones de paginación y aquí está generando una sección cada vez que esta sección cambia, ¿sí? Está creando una cada vez que hay una distinta.
también podría hacerlo cada cierto espacio o cada cierta longitud. Y ya básicamente es eso. Podemos exportar estas tablas que hemos creado de dos formas. Dándole exportación de datos a ANSI, que me generaría esto en un Excel, o copiándola. Copiar datos a portapapeles es como hacer control C y control V en donde quiero pegarlos. Esto sirve mucho, por ejemplo, para cálculos de cantidades de obras, para usarlas para presupuestos de obras. Ahorra mucho tiempo no tener que hacer cortes y no tener que hacer cálculos con base en cortes, sino que el programa ya solo los genere. Y ya, básicamente eso es el webinar de hoy. Podríamos pasar a la zona de preguntas. Genial, gracias Diego. Tenemos por acá, sí, un par de segundos de preguntas y todavía estamos muy bien con el tiempo, así es que está perfecto. La primera pregunta dice, trabajo en un área con poca cobertura de Internet. ¿Es posible utilizar el programa sin Internet? Sí, en realidad, básicamente solo vamos a necesitar Internet a la hora de descargar el programa y a la hora de conectarnos para que cuando ingresemos al módulo reconozca la licencia. Son los dos puntos en que necesitamos Internet. De ahí en adelante ya no se requeriría. Muy bien, perfecto, gracias. La segunda pregunta por acá dice, a ver, ¿es posible que en los reportes se muestre la sección transversal en intervalos de estaciones definidos? Por ejemplo, en mi país me lo piden a cada 20 metros. Sí, aquí como estaba comentando, los planos los estaba generando cada vez que cambia la sección. Sí, pero si yo quisiera modificarlo, puedo ir aquí a opciones de paginación y aquí puedo decirlo. Aquí lo que me está haciendo es entre la estación 0 y la estación final, me va a generar todas estas secciones, pero en la longitud de vía puedo decirle qué estaciones quiero que me muestre. Entonces voy a decirle que en vez de que cada vez que cambie la sección me genere un corte, voy a decirle que quiero un corte cada cierto espacio de distancia. Entonces, por ejemplo, 20 metros, que es como el ejemplo de nuestra pregunta. Obviamente él va a recalcular y me va a mostrar bastantes más páginas para poder mostrar todas estas secciones cada 20. Muy bien, muchas gracias. Siguiente pregunta dice, en el perfil longitudinal, ¿se puede hacer la guitarra que incluya diagramas de cobertura horizontal, vertical y peraltes? No sé si lo... A ver. Sí, o sea, es decir, reportar esos datos, ¿sí? A ver, si quieres te la leo nuevamente. Sí, por favor. Yo no estoy familiarizada con el tema Sí, guitarra, pero a ver, te la leo. es un tema yo creo que entre países los términos que manejamos, pero sí. Puede ser, a ver, dice, en el perfil longitudinal se puede hacer la guitarra que incluya diagramas de cobertura horizontal, vertical y peraltes. Tal vez si nos pudieran aclarar a qué se Sí, refieren con la guitarra. guitarra. Sí, Sí. sería muy bueno, pero ¿Podríamos manejar esta pregunta como interna? Porque sí es un tema de saber el lo término. que de saber el término, sí, a ver, que incluya, quizás si nos vamos al perfil longitudinal Sí. y no sé si puedes mostrar un poco de algún peralte, si tienes ejemplo. Yo creo que yo mostré unos, o cómo ajustar tal vez los peraltes. De cualquier manera, vamos a mandar un correo para responder esta pregunta de manera directa más completa. Pero Sí, pues no sé si estoy entendiendo mal. Creo que quiere reportar los peraltes. No sé, supongo.
pero sí podríamos manejarlo internamente como preguntándole al usuario bien qué es lo que necesita, pero estoy seguro que sí, porque de todos modos recordemos que este es una variable que tenemos en cuenta para generar nuestras curvas horizontales. Entonces sí, se podría reportar. A ver, otra pregunta por acá, si quieres, en lo que tal vez recibimos un poco más de información sobre lo de la guitarra, pero a ver, ¿cuánto es la resolución que debería tener un insumo LiDAR al momento de realizar el DEM, el modelo digital de terreno? Ya. En general no, o sea, el programa te va a construir el modelo con casi cualquier dato que puedas tener. Obviamente, si se pudiese tener un punto por metro cuadrado sería ideal. De hecho, este proyecto tiene 0.5 metros, 0.5 puntos por metro cuadrado. Es decir, tiene una precisión relativamente buena. Pero sí, en realidad el modelo te va a salir más o menos cercano a la realidad en la medida que tu calidad de topografía sea mejor, pero podría manejarlo con cualquier resolución. Ok, muy bien. Y la tenemos por acá, tal vez vamos a cerrar con esa pregunta. Tengo un archivo de nube de puntos, pero hay varios, déjame ver acá, que tiene varios elementos. ¿Es posible separarlos para poder hacer el DEM? Sí, sí, básicamente es filtrar los datos de mi nube al ingresarlos. Entonces sería, antes de construir el modelo, lo que yo haría es el modelado de terreno, lo genero y aquí puedo reducir mis datos, decirle qué tolerancia quiero diluir o suavizarlos. Esto es para los contornos, pero para mis datos antes de ingresarlos es lo que habíamos dicho del filtrado. Si yo quisiera, abramos una nueva. Vamos a hacer el ejemplo para mostrarlo más gráficamente. En opciones de importación puedo filtrar mis datos por regiones antes de ingresarlos. ¿Para qué? Para que no se modele esa zona, por ejemplo. Si yo quisiese generarlo solo, digamos, una zona donde voy a hacer mi corredor, puedo colocarle que la nube de puntos sea más densa para que sea más preciso el modelo y en donde no interesa, afuera del corredor de la carretera, puedo generar una densidad más baja para que el programa sea más fluido. Entonces, aquí vamos a ingresarlo de nuevo. Aquí en esta sección de opciones de importación, en selección, podemos generar las regiones de los puntos que yo quiero. Entonces aquí están todos los puntos que voy a filtrar. Puedo filtrar en los distintos rangos. Y por polígonos, por corredor o por una región distinta. Aquí lo que haría es ingresar, antes de ingresar los datos, inserto el archivo .shape, por ejemplo, para si fuera un polígono. Lo selecciono acá. Y aquí me van a salir dos regiones. La región con toda la nube de puntos y la región del polígono. Entonces al polígono acepto todos los puntos y por fuera de ello los omito. Y le doy OK. Entonces me va a filtrar y lo que va a hacer es solo tomar los puntos que yo quiero ingresarle. Perfecto, muchas gracias. Tenemos bastantes videos que son referentes específicamente al tema del LiDAR, nube de puntos, en el canal de YouTube, por si lo quieren ver. Les vamos a incluir algunos links en el correo de seguimiento a este webinar y yo creo que con eso cerramos ya. Diego, muchísimas gracias por tu presentación. Excelente. No, Y muchas gracias a todos por la asistencia. A ti, Patricia, por la presentación, por la introducción. Y bueno, nos vemos en el próximo webinar.
Hasta pronto. Hasta luego.